Buenas tardes, hoy yo les voy a hablar sobre las leyes o normas jurídicas a favor de la naturaleza. Este es el libro cuarto del cambio climático desde el artículo 247 al 261. Como integrantes tenemos a señor Cosme Kimberly Gema y mi persona, señora Estrada Milenka Mariano. Artículo 247. El presente libro tiene como objetivo establecer el marco legal e institucional para la planificación, articulación, coordinación y monitoreo de las políticas públicas orientadas a diseñar, gestionar y ejecutar a nivel local, regional y nacional acciones de adaptación y mitigación del cambio climático de manera transversal, oportuna, eficaz, participativa, coordinada y articulada con los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y el principio de la responsabilidad común como diferenciada. Como segundo punto tenemos, las políticas nacionales en esta materia serán diseñadas para prevenir y responder a los efectos producidos por el cambio climático y contribuirán a los esfuerzos globales frente a este fenómeno antropogénico. En el artículo 248 tenemos que los fines del Estado en materia de cambio climático serán, como primero, prevenir y evitar la ocurrencia de los daños ambientales y con ello reducir los efectos del cambio climático. Punto 2. Desarrollar programas de educación, investigación, innovación, desarrollo y desagregación y transferencia de tecnología sobre el cambio climático. Tercer punto, reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos del cambio climático. Cuarto punto, regular y controlar las acciones y medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático. Quinto punto, coordinar e implementar y aplicar la política nacional sobre cambio climático por parte de las instituciones del Estado y sus diferentes niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias. En el artículo 249 tenemos que las prioridades en la gestión del cambio climático, las medidas y acciones para la gestión del cambio climático considerarán prioritariamente reducir y minimizar las afectaciones causadas a las personas en situación de riesgo, grupos de atención prioritaria y con niveles de pobreza, y a la infraestructura proyectos nacionales y estratégicos a los sectores productivos y a los ecosistemas y a la biodiversidad. Para ello, se deberán fortalecer las capacidades institucionales, tecnológicas y humanas, tanto locales como nacionales. En los artículos 250 y 251, como primer punto tenemos de los instrumentos, la gestión del cambio climático se realizará conforme a la política y la estrategia nacional de cambio climático y sus instrumentos que deberán ser dictados y actualizados por la Autoridad Ambiental Nacional. Como segundo punto, tenemos que los mecanismos de coordinación y articulación. La Autoridad Ambiental Nacional coordinará con las entidades intersectoriales públicas priorizadas para el efecto y todos los diferentes niveles de gobierno. La formulación e implementación de las políticas y objetivos ante los efectos del cambio climático. Se velará por su incorporación transversal en los programas y proyectos de dichos sectores, mediante mecanismos creados para el efecto. En el artículo 252, como único primer punto tenemos planificación territorial y sectorial para el cambio climático. Deberán incorporarse obligatoriamente criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en los procesos de planificación, planes, programas, proyectos específicos y estrategias de los diferentes niveles de gobierno y sectores del Estado. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales o metropolitanos, en el ámbito de sus competencias, incorporarán en sus políticas e instrumentos de ordenamiento territorial medidas para responder a los efectos del cambio climático, de conformidad con las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional. En el artículo 253 y 254
Tenemos 2 puntos. Como primer punto que tenemos mecanismos de financiamiento. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación y articulación con las entidades competentes, establecerá mecanismos para identificar y canalizar financiamiento climático proveniente de fuentes nacionales e internacionales, para gestionar medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Segundo punto, Registro Nacional de Cambio Climático. Créase el Registro Nacional de Cambio Climático, cuya administración estará a cargo de la Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad Nacional Ambiental definirá los criterios, alcances y procedimientos para el riesgo, para el registro, así como las actividades a ser registradas. En el artículo 255, la transferencia de tecnología. La Autoridad Ambiental Nacional determinará en coordinación con las entidades competentes mecanismos e instrumentos que fomenten el desarrollo, innovación, desagregación y transferencia de tecnología, así como la gestión del conocimiento tradicional, colectivo y saber ancestral, necesarios para la mitigación y adaptación al cambio climático y reducción de vulnerabilidad y riesgo. Artículo 256. Generación e intercambio de información. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación y articulación con los institutos nacionales de monitoreo e investigación competentes y todas las entidades públicas y privadas, gestionará el intercambio, desarrollo, archivo de información climática y otros asociados al cambio climático. Esta información deberá incorporarse al Sistema Único de Información Ambiental. Artículo 257. Enfoques para la adaptación y mitigación. En las acciones de adaptación se crearán y fortalecerán las capacidades del país para afrontar los impactos del cambio climático, con énfasis en la reducción de la vulnerabilidad y de acuerdo a las prioridades establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional. En aquellas zonas vulnerables o de alto riesgo, el Estado priorizará la inversión para la adaptación al cambio climático, con especial énfasis en la prevención de desastres. Artículo 258. Tenemos criterios para las medidas de adaptación. Para el desarrollo de las medidas de adaptación al cambio climático se tomarán en cuenta los siguientes criterios. Primer criterio, precautelar la calidad de vida de la población y de los ecosistemas. Segundo criterio, considerar los escenarios actuales y futuros del cambio climático en los instrumentos de planificación territorial, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de actividades productivas y de servicios, los asentamientos humanos y en la protección de los ecosistemas. Artículo 259. Criterios de las medidas de mitigación. Para el desarrollo de las medidas de mitigación del cambio climático se tomarán en cuenta los siguientes criterios. Primer criterio, promover patrones de producción y consumo que disminuyan y estabilicen las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo criterio, contribuir a mejorar la calidad ambiental para fortalecer la protección y preservación de la biodiversidad, los ecosistemas, la salud humana y asentamientos humanos. Artículo 260. Trata de los gases de efecto invernadero. La Autoridad Ambiental Nacional podrá determinar y establecer esquemas de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito nacional. Estos esquemas de compensación serán reconocidos por la Autoridad Ambiental Nacional o compatibles con instrumentos ratificados por el Estado y la Política Nacional de Cambio Climático. Artículo 261. De las medidas mínimas, la Autoridad Ambiental Nacional, como ente rector, coordinará con las entidades intersectoriales priorizadas para el efecto y en base a las capacidades locales, lo siguiente. Primero, la elaboración y difusión del Mapa Nacional de Vulnerabilidades frente al Cambio Climático.
Segundo, la definición de los lineamientos y criterios sostenibles para la gestión de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Tercero, la identificación de acciones de prevención y control de incendios en los diferentes ecosistemas. Cuarto, la rehabilitación y protección de las zonas vulnerables a inundaciones, sequías, heladas y degradación del suelo, de acuerdo a la priorización que se dicte para el efecto. Muchas gracias.